agradezco su presencia en el Congreso y ahora, como se dice aquí en Argentina, me toca estar del otro lado del mostrador, del escritorio, participando de este panel principal que va a tratar sobre la educación básica en Iberoamérica. La idea es que podamos, desde la perspectiva de cada uno de los miembros del panel, exponer algunas experiencias de estudios nacionales al respecto del desarrollo de la educación básica en Iberoamérica y les vamos a pedir que puedan, en la medida en que las exposiciones los vayan interpelando, realizar preguntas a través de los papelitos que tienen en las bolsas de la acreditación, ¿sí? Cuando tengan algún interrogante, Paula, que está allí sentada, la chica rubia, les va a recoger el papelito. Parate, Pau, así te ven. Ahí, Paula, es ella. Paula recoge el papelito y al final del panel vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Para eso voy a intentar hacer un buen uso del tiempo disponible. Para comenzar con el panel, antes de darles las palabras a mis colegas, yo quisiera realizar una pequeña introducción a la temática del desarrollo de la educación básica en Iberoamérica. A modo de introducción, en primer lugar, cuando hablamos de la educación básica en Iberoamérica, hay una primera cuestión a tener en cuenta y es que los sistemas educativos iberoamericanos han tenido orígenes y evoluciones diversas, ¿sí? Y presentan características diferentes. Es cierto. Pero también hay algunos desafíos que tienen en común. Y en este sentido, pensar Iberoamérica implica pensarla con sus complejidades. No se trata de sistemas educativos uniformes, pero tampoco absolutamente distintos. Podemos encontrar puentes en común, historias en común y también desafíos a futuro en común. Ustedes saben que uno de los lemas con el cual nosotros estamos pensando este Congreso es pensar el futuro de la educación. Y desde ese lugar vamos a intentar interpelar en el panel de hoy al desarrollo de la educación básica, pensando desde una perspectiva histórica y presente, pero también pensando hacia el futuro. En términos generales, cuando hablamos de la educación básica, rápidamente podemos asociarlo a la cuestión del derecho a la educación. El derecho a la educación en la región, en Iberoamérica, podríamos acordar rápidamente que se ha proclamado infinidad de veces. Podemos encontrar en nuestros países conferencias, reuniones, congresos, eventos, leyes, normativas, etcétera, etcétera, que enuncian y proclaman el derecho a la educación. Sin embargo, a pesar de las reiteradas proclamas que ha habido, queda bastante por hacer. Si pensamos en la educación básica, podemos rápidamente encontrar que si bien se ha avanzado en la región, en el desarrollo de la educación básica, también hay puntos para seguir trabajando. La Conferencia Mundial de la Educación para Todos, el Foro Mundial de Dakar, la Declaración de Naciones Unidas de Objetivos del Milenio, en el caso de Iberoamérica, las Metas Educativas 2021, pensando más en Latinoamérica, el Marco de Acción Regional de Santo Domingo, y a nivel regional, la legislación de cada uno de los países son solo algunos de los ejemplos donde el derecho a la educación, particularmente interpelando a la educación básica, aparece enunciado. Sin embargo, la universalización todavía se mantiene como una promesa. Sobre todo, si al pensar la educación básica no solamente consideramos
lo que se denomina la educación primaria, sino también y particularmente la educación secundaria o media. Si nosotros intentamos contextualizar la situación de la región a partir de rasgos muy generales, podemos decir que es una región con población creciente, con población en aumento, con una población desigualmente distribuida en términos de países. México y Brasil concentran casi el 50% de la población de la región. Además, desigualmente distribuida en términos de ubicación rural o urbana de dicha población, y eso tiene un impacto en la posibilidad del desarrollo de la educación básica, y también desigual en lo que se refiere a la distribución de la riqueza. Y en este sentido, yo quiero hacer algunas notas especiales, porque al pensar el derecho a la educación y particularmente el desarrollo de la educación básica, y si pensamos en el caso de Latinoamérica en particular, la cuestión de la pobreza y específicamente de la desigualdad nos interpela como problema, ¿sí? No estamos hablando de cualquier sociedad, estamos hablando de sociedades que son desiguales. Y en esas desigualdades tenemos que intentar salvarlas, que no se reproduzcan en nuestros sistemas educativos. Si yo pienso en los sistemas educativos de la región en general, podemos encontrar que la mayor parte de los países de la región en el último tiempo han reformado sus leyes educativas. Y en esa reforma de las leyes educativas se ha aumentado, por un lado, la obligatoriedad escolar, tanto hacia arriba, es decir, hacia el nivel secundario, como hacia abajo, es decir, hacia la educación preescolar y de la primera infancia. Es una tendencia en Iberoamérica en general aumentar la obligatoriedad escolar. Y aumentar la obligatoriedad escolar tiene que ver con aumentar las responsabilidades del Estado en garantizar el acceso a esa educación que denominamos obligatoria. Si vamos al inicio del sistema educativo, a la primera infancia, en el último tiempo podemos encontrar que se ha desarrollado en los países de la región la posibilidad de acceso al nivel inicial, pero todavía ese desarrollo está socialmente condicionado. Es decir, los más pobres en la región, los que sufren las desigualdades, también sufren desigualdades de acceso en lo que se refiere particularmente al nivel inicial. ¿Se desarrolló el nivel inicial? Sí, es cierto. ¿Hay más instituciones? Sí, las hay, pero faltan, y faltan muchas. Ahí la exclusión todavía tiene que ver con la oferta, porque las instituciones son todavía las que están faltando y que los gobiernos se siguen comprometiendo a seguir construyendo, pero queda un largo camino por recorrer al respecto. En términos de masificación, el siguiente nivel del sistema educativo, la enseñanza primaria, es el que mayormente se ha masificado. Las tasas de escolarización en el nivel primario son las mayores en relación al sistema educativo. Durante la última década se ha mejorado también la eficiencia del nivel en términos de que se ha reducido la repitencia y ha mejorado el pasaje hacia el nivel superior. Pero todavía en el desarrollo de los sistemas educativos, la educación primaria tiene aspectos que resolver. Y en esos aspectos que resolver, el funcionamiento al interior del sistema es uno de los temas que tienen que abordarse. Particularmente, y esto lo quiero destacar en función de un comentario que mencionaba hace algunos minutos, fueron los más pobres de la región los que más se vieron beneficiados en el desarrollo reciente de la educación básica, porque fueron a quienes se les permitió el acceso
que hace no muchos años atrás todavía estaba impedido por el problema que sigue teniendo el nivel inicial, que es la falta de escuelas. En ese sentido, la educación primaria ha avanzado. Si seguimos pensando en el sistema de la educación básica, la educación media es el nivel donde queda mayor trabajo para hacer, en dos aspectos. El primero tiene que ver con el acceso. No todos los estudiantes que culminan la educación básica continúan en la educación media. Y no todos los estudiantes que inician la educación media la culminan. Ahí hay problemas. Y esos problemas se han intentado atribuir a múltiples causas. Durante mucho tiempo esas causas se atribuyeron a los propios estudiantes y se hablaba de fracaso. El fracaso, la identificación de patologías, de problemas, de falta de adaptabilidad. Y no hace mucho tiempo empezamos a darnos cuenta que mucho de lo que sucedía al interior de la escuela media, ¿con qué tenía que ver en realidad? Con el funcionamiento de la propia escuela. Había mucho de excluyente en las prácticas que estaban instaladas en la educación secundaria. Y ahí, dos de mis colegas que van a hablar luego en el panel van a tomar una dimensión que resulta de mucho interés para pensar estos problemas del sistema. No es la única, pero es una de ellas, que es la formación de los docentes y las prácticas de los docentes. Si seguimos pensando en la educación media, otra de las dificultades que podemos identificar al presentar los rasgos de la región es que también son los más pobres los más perjudicados en términos de acceso a la educación media. Y también son los más pobres los más perjudicados al momento de pensar las deserciones en la educación media. En tanto y en cuanto las necesidades de trabajo se amplían, la competencia entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo dedicado a la escuela deja un saldo negativo con respecto a la propia posibilidad de continuar los estudios. Y encontramos entonces en el nivel medio de la región un profundo sistema de drenaje, de pérdida de alumnos. Entre los estudiantes que ingresan al nivel primario, ya había mencionado que son algunos los que pasan al nivel secundario. Y los del nivel secundario no son todos los que ingresan al nivel secundario quienes los terminan. En ese sentido es donde estamos pensando la educación básica de Iberoamérica hoy en día. Y quiero mencionar otros dos aspectos antes de darle la palabra a mis colegas, que me parecen sumamente interesantes para pensar la región. En primer lugar, la cuestión de género. Porque en el desarrollo de la educación básica, el tema del género ha tenido un impacto que quizás en el último tiempo estamos reconociendo y sobre el que estamos actuando. No en todos los países la equidad de género se manifiesta de igual modo. En muchos de los países de la región, la cuestión del género femenino sigue siendo un problema, sobre todo cuando pensamos en la educación secundaria. Esto tiene que ver con tradiciones ancestrales que poco a poco se van transformando y que también los sistemas educativos van encontrando nuevas respuestas. Porque se acuerdan que yo recién mencionaba, durante mucho tiempo la responsabilidad, la culpa, entre comillas, se encontró en el estudiante. Y de a poco estamos reconociendo que mucho de lo que sucede tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Y para pensar el género, son los propios sistemas también los que tienen que repensarse. Y la cuestión de la formación docente está atravesada por estos debates. Hoy en día en Argentina esto lo estamos viviendo muy fuertemente y en otros países de la región también, pero son movimientos novedosos. Y en último lugar, quería mencionar
la cuestión de la educación intercultural bilingüe. Porque cuando yo decía en el comienzo, los más perjudicados son los pobres, es cierto, pero dentro de los pobres también los más perjudicados son los indígenas, son los pueblos originarios y los afrodescendientes. Y en Iberoamérica, pensándolo del otro lado del océano, la migración africana con todos los efectos con los que está interpelando hoy en día a Europa. Pero ahí hay temas de interculturalidad muy profundos para discutir al interior del funcionamiento de los propios sistemas educativos. Quiero cerrar la intervención con pensar específicamente que la escuela sigue siendo una posibilidad, es cierto, pero para que la escuela sea una posibilidad tenemos que repensarla y tenemos que seguir discutiéndola. Y la idea de este panel, en algún sentido, es aportar a esta discusión desde diferentes perspectivas. En primer lugar, le voy a pasar la palabra a la profesora Beatriz Luce. Beatriz es una destacadísima investigadora de Brasil que ha tenido cargos no solamente en la docencia y en la investigación, sino también en la gestión del sistema educativo. Y por lo tanto su mirada nos puede dar una perspectiva desde esta complejidad de roles que ha tenido. Beatriz, te cedo la palabra y te agradezco mucho tu participación en el panel. Van a ver en esta pantalla algunas anotaciones, algunos escritos, algunos números. Los números y figuras fueron sacados de publicaciones oficiales. Y por lo tanto, algunos las pudo traducir y otras no. Pero estamos en ambiente iberoamericano y incluso para hablar. Bueno, desde el año pasado sufrimos un golpe, como saben, en la política nacional y en la política educativa, por supuesto. Y desde entonces tengo trabajado con una idea y parte de estas reflexiones me voy a compartir en este momento. Y el subtítulo que entonces propongo hoy es pensar que estamos en el cruce, en portugués una encrucijada, en el cruce de la crisis y de la esperanza. Y crisis y esperanza que nos llama a reflexionar sobre nuestro rol profesional y de ciudadanía, que es investigar, formar y actuar políticamente. Y en estos tiempos de crisis y de esperanza, más allá de las vicisitudes naturales, entre comillas, de la democracia joven e incompleta en que nuestro país se encuentra, sigue siendo, embora no mencionado por Pablo, un campeón de desigualdades y de exclusión social, pero que ha experienciado motivos importantes para la esperanza, que cuando se practican políticas económicas y sociales orientadas a la superación de las desigualdades y de la exclusión social y exclusión educativa, hay logros que se pueden constatar, que se pueden mirar de corto plazo. Pero sabemos también que
no solo actúan para esto políticas nacionales, pero hay un contexto de crisis económica y de ideas, de discursos de políticas educativas que ejerce una influencia importante para las definiciones, para las posibilidades y para los límites de las políticas nacionales. Bien, el golpe de 2016 se concreta de una manera impensable en términos de profundidad, de formas, de espacios, de lugares donde se realiza, nos atinge, nos daña. Y básicamente es fruto de un ajuste fiscal con corte presupuestario lineal, que es otra cosa impensable hoy en día por todo lo que se sabe y se acredita en términos de gestión pública, de gestión del desarrollo social y económico y de políticas sociales y políticas educativas. Pero así es. Entonces, un corte de más de 20% nominales en presupuestos, año tras año ya por 2 años, hace daños. Y daños en la rienda, en el empleo, en la salud y en educación. Por supuesto, la educación resiste a esto, porque es hoy en día mucho mejor institucionalizada de lo que estábamos en crisis anteriores. Por esto traigo acá una pequeña reflexión de que en estos tiempos nos requieren pensar, pero también son tiempos de movilización y de planificación de una resistencia, de planificación de nuestras acciones de investigación, formación de profesionales de educación, formación docente y de movilización y planificación de acción asociativa de los educadores y de los movimientos sociales. Son tiempos de problematizar, percibiendo posibilidades. Tenemos motivos para pensar en lo que no hicimos, en lo que dejamos de hacer, no hicimos mismo, para que esta crisis hubiera acontecido. Y luego, una vez más, grandes desafíos se presentan adelante de nosotros para nos empujar y actualizar la agenda de nuestros espacios de militancia y nuestros fazeres en educación. La nación de Brasil, ora en efervescencia, ora prostrada. A cada día, a cada noticia, hay cosas que nos movilizan y cosas que nos desesperan. Acá se debate, allá se calla. Ahí se manifiesta, allá se mira adentro. Seguimos en busca de los caminos de y para la afirmación de los sujetos en el ejercicio de la ciudadanía. No pasarán, aprendemos. No descuidaremos, no sé si se dice así en español,
de los ideales de inclusión y emancipación de la mayor parte de los brasileños, que están puestos en xeque una vez más por las falsidades de algunos o muchos y por el comportamiento político y disfrazado de otros tantos. Si para alguno de estos comportamientos todos son considerados ya como típicos del sistema de poder del país, no dejaremos de nos manifestar inconformados. Levantamos la voz contra la corrupción y los desmandos con la misma fuerza que contra otras intenciones disruptivas de la orden democrática. A estas é preciso prevenir, cercear, desautorizar y punir. Y el clima de acirramiento, de pelea política e ideológica llega en muchos casos a los límites de la insanidad en manifestaciones interpersonales y colectivas. Esta, en mi vida, es una experiencia singular. No conocíamos un clima político, social de esta naturaleza. Pero no nos puede paralizar. No podemos silenciar. Tenemos el compromiso con el desvelamiento de la historia, la discusión ética, el embate democrático, un compromiso con la formación intergeneracional de la ciudadanía republicana. En este contexto, la educación crece como tema en los medios de comunicación y en las mesas en que la élite construye sus pautas de acción política. Estamos en tiempo de elecciones para la presidencia de Brasil y para gobernadores de los 26 estados y Distrito Federal. Entonces, es un tiempo en Brasil de se retomar proyectos y saber que el derecho a la educación, como enfatizó Pablo, al derecho corresponde el deber del Estado, de la familia, que tenemos sí muchos problemas de gestión pública, de educación y de relaciones entre público y privado en educación, porque saben que Brasil tiene una privatización, la más grande tal vez, privatización de la educación superior en el occidente entero, no solo el continente latinoamericano o americano. Y tenemos también una discusión abierta y sangrienta sobre el currículo escolar, el contenido y los métodos que son discutidos con una simplicidad que no es admisible adelante de la complejidad del fenómeno educativo. Como si estudios comparados basados en evaluaciones de larga escala pudieran nos informar al respecto de qué enseñar, qué aprender, cómo hacerlo, para quién y cuándo y así. Bueno, entonces, perante una diversidad de hechos y argumentos entre problemas y soluciones para la educación de los otros, porque estas personas no discuten la educación de los suyos, la escuela y la universidad, no podemos dejar de percibir que lo que está en disputa es el proyecto político educacional de nuestro país, pero no solamente de Brasil. Me parece que tenemos que tener conciencia que esta discusión
es una discusión que está insertada en el corazón de Mercosur y de América Latina como un todo. Los avances sociales obtenidos en los gobiernos más progresistas no estuvieran acompañados por un aumento en la conciencia política de la ciudadanía, en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los partidos de izquierda. Así comparto en los minutos que me quedan un poco una presentación que armé para mostrarles algunas cuestiones que nos llevaron al progreso en políticas educativas en las últimas décadas, como que nuestro plan de redemocratización de Brasil desde los años 80, y compartiendo, tentando mostrar algunos puntos donde las tensiones presentes por el proceso, no solo del golpe, porque esas cosas son procesos que se van instalando y amenazas que se producen, que hay señales, pero nunca se piensa que van a desabrochar en una crisis de este tamaño, en un hecho, un golpe, un día, una votación y disfrazada de legalidad, ¿no? Bien, entonces el camino para la de construcción de la política nacional de educación en Brasil se hace, como en todos nuestros países, por la construcción democrática de la política educativa. Y tratamos desde entonces de un segundo Plan Nacional de Educación, que completamos el siglo de planificación con mucha participación, con conferencias en municipios, en todos los estados, y en una conferencia nacional grandísima y todo, en 2014, justo al tiempo de la conspiración, ¿no? Porque los límites, y creo incluso que bueno, educación no es tan importante así, pero el propio hecho de la Conferencia Nacional de Educación fue un hecho marcante para que la élite tomase conciencia, tomase información de que había cosas muy bien armadas para el progreso de la democracia en educación y para educación. Y una obra inconclusa nos resta, además de algunos pasos en este sentido, desde la Constitución Democrática de 1988, que es la organización del Sistema Nacional de Educación. Brasil todavía no tiene un Sistema Nacional de Educación. Tenemos sistema federal, sistemas en estados y sistemas en municipios. Y tenemos algunos armados para un sistema nacional, como el Plan Nacional, como la Ley Orgánica Nacional de Educación, pero la gestión es fragmentaria, la ejecución mucho más, y los presupuestos también, y todo así. Entonces, estoy con el tiempo contado. Me voy a pasar las visuales que creo hablan por sí. Pero además de la participación colectiva y pensar la educación como una política de Estado, trabajamos con este concepto que consideramos fundamental desde los años 90, que plasmamos, que es la idea de que la democratización de la educación y por lo tanto democratización del acceso, del conocimiento y todo, requiere una democratización en la educación, en la gestión educativa, en la manera de formación, en la ética de la convivencia cotidiana, en los haceres en la escuela y la relación con la comunidad. Entonces, bueno, se va armando este deber del Estado de educar, el derecho de los ciudadanos, bajo los instrumentos de la democracia, que son las leyes, la planificación y la
valorización, la institucionalización, el fortalecimiento de las escuelas, de las universidades, de los planes. Y acá me voy a pasar entonces a solo mostrar que participación, descentralización, en el caso de Brasil, pero una descentralización con articulación federativa, una garantía de financiamiento que llegue a la escuela. Logramos incluso descentralizar por ley parte del presupuesto de educación para la autonomía de gestión en las escuelas públicas, y esto es una cosa importante para fortalecer incluso la posibilidad de gestión democrática en la escuela, y con participación comunitaria y un consejo de escuela y todo, pero políticas de evaluación institucional y de evaluación de larga escala a veces nos ayudan y a veces van en contramano de estos principios. Y además de la evaluación, el rol del Estado en regulación, que conflicta también no solo con la autonomía universitaria, que las universidades de Brasil tienen mucho más achicada que las de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y aún. Y además, bueno, y acá están, por ejemplo, resumidos los deberes del Estado desde la Constitución de 88, la ley orgánica y todo. Y quiero en este momento subrayar un principio que está sobremanera puesto en cheque, ¿se dice? En disputa. En disputa, ¿no? Que está afrontado, confrontado, que es el pluralismo de ideas y concepciones pedagógicas. Hay un movimiento en Brasil que se llama Escuela Sin Partido, que es una cosa impensable en la democracia, pero que ustedes, por cierto, ya oyeron respecto de eso. Y tengo preocupación que se va a repercutir, reproducir en América Latina de pronto. Es la idea de poner límites en lo que los profesores, los docentes pueden tratar en la escuela cuando se habla de género, cuando se habla de credos, de religión, de política, de todo. Y esto, la propuesta es para escuela, para la universidad y adelante. Entonces, este es un problema serísimo. Bueno, y bueno, acá las grandes líneas de la política educativa, ¿no? Solo una aclaración, yo tomé ese esquema para llamar la atención que cuando en Brasil hablamos de educación básica, se incluye la educación media. ¿Tá? Se comprende, por ejemplo, la educación infantil, ¿no? Que tenemos la creche, que es hasta 3 años de edad, que no es obligatoria, pero el preescolar de 4 y 5, y la enseñanza fundamental, que ustedes llaman básica, o primaria, y la primaria y la que comprende 9 años de duración. Claro. Y también traer a la memoria que la importancia, por ejemplo, de Mercosul para el alargamiento de la escolaridad en Brasil. Claro. Porque nos tomó 10 años o más, 15 años discutir en Mercosul para poner 9 años en educación, en enseñanza fundamental. Eran solamente 8. Y ahora tenemos los 12 años, todos los países de Mercosur, como obligatoria y todo. Bien. Y acá yo tengo algunos datos, si les interesa, estoy con mi tiempo completo, para mostrarles que hay progresos, pero no tan... Esta es la matrícula en educación infantil hasta 3 años. No es un progreso muy grande. Esta es la matrícula de enseñanza fundamental. Miren, hay un declinio. ¿Por qué? Porque Brasil, además de una corrección de relación edad-serie que mejora la matrícula de la enseñanza fundamental, tiene ya
en la región sur y sudeste, donde está la mayor parte de la población, un achicamiento de la natalidad. Claro. Ya tenemos, la condición económica nos brinda un declinio de demanda para la educación. Y esta ya está en la edad de enseñanza fundamental. Y, bueno, la distribución entre estados y municipios y todo, para ver también que tenemos aún un problema de reprobación, de si utilizar pruebas para progreso, para fomento. Bueno, y mostrar las diferencias de región. Miren, ¿no? Então, inferior a la media nacional es verde más claro. Y todo acá en el noveno año de escuela, las diferencias. Y las matrículas de medio que no progresan. Tenemos 30% de los jóvenes fuera de la enseñanza media, de los jóvenes entre 15 y 17 años. Y no logramos insertarlos en la escuela. Bueno, porque el sistema ahí ya fue. Y quería compartir, por ejemplo, cómo armamos la política nacional desde el Ministerio de Educación en los años pasados, una concertación de todas las áreas, políticas de formación, de carrera y todo, políticas de currículo, políticas de contenidos, libros, tecnologías y de infraestructura escolar. Bueno, y además estamos bajo una reforma de la enseñanza media. Un programa que nos llegó en 3-4 meses después del golpe y que está progresando y que requiere una política curricular que no está discutida en las escuelas y tampoco con las universidades e institutos de formación docente. Sería una política que estamos llamando en un estudio reciente que no tiene legitimidad y que hay una apuesta de flexibilidad curricular con alternativas curriculares que van a llevar una educación más precaria, una educación, currículo de la enseñanza media con mucho más desigualdad. Esta es nuestra consideración más grande. Así es. Entonces, buscamos una otra política, una gestión democrática para la formación de los brasileiros y de las brasileiras. Gracias. Traje para compartir con ustedes, cuando me invitaron a esta mesa, lo que me parece que podría aportar desde la formación docente tiene que ver con pensar, reflexionar, considerar los modos en que la formación docente tomó el tema de la igualdad. Sí, la educación básica es un derecho, como señalaba claramente Pablo, un derecho en el siglo XXI indiscutible. Me parece que es interesante y que es pertinente y productivo para pensar, para trabajar alrededor de la educación básica, pensar cómo la formación docente se ha ido haciendo cargo, o no, o los modos en que fue abordando la cuestión de la igualdad. Para eso me baso en 2 trabajos, uno que hemos desarrollado desde la UNIPE, en un trabajo comparado entre 5 países de América Latina, y otro trabajo que desarrollamos desde la UBA, Flaxo y París 8, de formación de políticas comparadas en relación con la igualdad, y yo trabajé el tema de la formación docente. De todas maneras, lo que traje es Argentina. Pero bueno, daría para abrirlo en la conversación posterior. Entonces, bueno, ¿cómo cambian, se desarrollan, tensionan las políticas y las estrategias de la formación del profesorado abordando la cuestión de la igualdad? Viene hacia el eje lo que quiero trabajar,
cómo fue concebido a lo largo del sistema formador, voy a hacer una alusión muy breve, qué tensiones, qué debates, qué conflictos, qué contradicciones atravesaron esa preocupación. Entonces, lo que voy a hacer es tomar los discursos de la formulación de las políticas en la línea de Stefan Boll, que plantea que las políticas entre los textos y las prácticas tienen múltiples transformaciones, hibridaciones, intervenciones. Yo voy a tomar solo los textos de las políticas. Lo cual es una limitación, por supuesto, pero es una limitación ligada al tiempo, también a lo que tengo disponible para compartir. Y en ese sentido voy a seleccionar 2 periodos, me voy a dedicar muy brevemente al primero, que es el periodo fundador. No se puede entender qué pasa hoy, algunas de las cosas que planteaba Pablo, qué pasa hoy si no pensamos cómo fue abordado el tema de la igualdad en el sistema formador fines del 19 en la Argentina. Y después voy a tomar muy brevemente la recuperación de la democracia del post-última dictadura, del siglo 83 para acá, reconociendo allí básicamente 3 periodos. El periodo del neoliberalismo, es decir, la década de los 90, lo que se dio en llamar el post-neoliberalismo y algunos elementos de lo que sucede actualmente. Si pensamos los inicios de nuestro sistema educativo, que viene de la mano de los inicios del sistema formador de docentes, obedeció claramente a una decisión y a una inversión del Estado Nacional que construyó esos sistemas. Y lo construyó, forjó una identidad nacional en esto que Dussel señala como la identidad entre la igualdad y la homogeneidad, ¿no? El modo en que el sistema formador de la Argentina trabajó la cuestión de la igualdad fue a través de la construcción de los patriotas, digamos, de eso ha sido responsable la escuela primaria argentina, patriotas que fueron construidos de modo homogéneo en esa declamación entre civilización o barbarie, donde había básicamente una equivalencia discursiva entre igualdad y homogeneidad. Esa equivalencia discursiva congelaba las diferencias que recorrían el conjunto de las escuelas y también el sistema formador magisterial. Estoy hablando básicamente de nivel primario. La revista El Monitor, para quienes no son argentinos, el Ministerio de Educación de la Argentina a fines del 19 tenía una revista muy interesante que hoy además es un tesoro para los que hacen historia de la educación, que se llama El Monitor. Y en la revista El Monitor del año 81 se hablaba así de la escuela pública. La escuela pública, dice El Monitor, reúne al hijo del primer magistrado de la República sentado al lado del más humilde artesano. Hijos de médicos, abogados, comerciantes acaudalados, fraternizando con los del carpintero, del albañil, del sirviente. Así se previenen las crisis sociales, se establece la verdadera democracia basada en el amor recíproco, sea cual fuera la posición del individuo. Bueno, da para mucho, como tantos textos de la revista El Monitor, en términos de cómo describe la igualdad, también cómo habla de la desigualdad, ¿no? Pero lo cierto es que ahí la escuela operaba, en primer lugar, con un espacio en común. Hoy Simons y Mayelain, cuando trabaja la defensa de la escuela pública, plantean que eso es lo que ofrece la escuela, ¿no? Un espacio común donde hay algo de la diferencia que queda suspendido. Bueno, aquí había una fuerte operación en el nivel de educación básica y en la formación del magisterio para producir esa equivalencia entre igualdad y homogeneidad que legitimaba la transmisión
que el sistema normalista y que la escuela operaban en ese tiempo. No quiero entrar en detalle porque quiero llegar más a las últimas décadas. Sí quiero solo nombrar que hubo otras corrientes que disputaron esta equivalencia. Los socialistas, los anarquistas, los democráticos radicalizados, etcétera, planteaban otras perspectivas, otra relación con la diferencia, otra relación, otros modos de construir la igualdad que no fueron los hegemónicos. Ahora, es otra la historia de la formación del profesorado. Como lo trabaja muy bien Daniel Pincas, la formación de profesores para la escuela secundaria es posterior. Es decir, las escuelas secundarias, los colegios, Mitre, 1863, ¿quiénes trabajan en esos colegios? Trabaja la élite para formar la élite. Y cuando uno recorre biografías de magistrados, de diputados, cuentan con muchísimo orgullo que le dedicaban alguna hora a trabajar en un colegio secundario. En ese sentido eran personajes reconocidos públicamente que asumían la tarea de formación de las élites letradas locales de modo generalmente complementario. Nunca era un trabajo a tiempo completo, y estaba claro en el mandato de la escuela, pero también en el ejercicio del profesorado. Estoy todavía en fines del 19 y principios del 20, lo que estaba claro ahí es que el trabajo era formar a iguales, pero los iguales era seguir formando a la élite, reproducir esa élite. Uno podría decir, sintetizando, el normalismo triunfante construye y transmite esa equivalencia entre igualdad y homogeneización, que es un modo particular de trabajar efectivamente la diferencia, un modo de construir también un común. Es muy distinto a lo que pasa en el nivel medio, desde el mandato fundador. Recién el primer seminario pedagógico que se propone la formación de profesores es 1904, cuando ya tenemos unos cuantos colegios secundarios funcionando en la Argentina. Y aquí solo una nota a pie, disculpen, pero no puedo evitarla. Se crea el Joaquín B. González en la primera década del 20 y las universidades también forman profesores. Es decir, en Argentina, y sabemos bastante más de lo que sucede en los profesorados que en las universidades respecto de la formación docente, porque bueno, en las universidades en general la reflexión pedagógica y los testimonios de eso son mucho más pobres respecto de este periodo. Es una valoración muy fuerte del manejo de la disciplina. Pero lo que quiero decir es que el debate, y esto lo digo a lo mejor más en clave para las y los argentinos que estamos acá, el debate entre universidad y profesorado es un debate que viene a principios del siglo XX. Eso que hoy las políticas quieren resolver no es algo nuevo, sino es algo que Argentina tiene mucha tradición y encontró modos de convivencia. Bueno, esa marca de modos muy distintos de pensar, de tomar la cuestión de la igualdad, es una marca que opera hoy. Entonces voy a hacer ese salto rápido y artificial, solo a los fines de poder hablar, por supuesto, ya me pasé, de qué pasa con la recuperación de la democracia y el tema de la igualdad. Y ahí yo les decía, distinguimos tres periodos. Ese primer periodo, que es el periodo, el periodo de recuperación de la democracia a partir del 83, la formación docente está muy atravesada por la cuestión de la democratización, más en términos de libertad que de igualdad. Ella esa salvedad, quiero entrar a partir de los 90. Ustedes saben, los 90 en la región estuvieron atravesados por la hegemonía neoliberal. En Argentina esto tomó características específicas y muy específicas en la cuestión educativa. Las políticas educativas plantearon descentralización, transferencia de instituciones,
recentralizan a través de contenidos comunes y a través de evaluación. Es la primera vez que se institucionaliza en Argentina la evaluación. Es una gran diferencia que tenemos con Brasil, que tiene un sistema muy robusto de evaluación respecto de la Argentina. Y en ese marco, entre otras cuestiones, la Argentina sufre unas crisis económicas muy severas, signada por el crecimiento del desempleo, la precarización, el crecimiento de la pobreza. Digo esto porque los nuevos contenidos de enseñanza que se diseñan para la formación docente tienen, al decir de Cristina Davini, una fuerte impronta tecnoacadémica, ¿no? Son contenidos que se diseñan en una relación directa con el CONICET, con investigadores absolutamente legitimados por su tarea en la investigación, por su conocimiento de las disciplinas. Esto vale para el sistema en general y para la formación docente en particular. Y en general no incluye ningún tipo de reflexión, los contenidos que se construyen, ningún tipo de reflexión político-pedagógica acerca de esto que sucede cotidianamente en las escuelas. Los relatos de maestros y maestras de escuelas acerca de los niños y las niñas que llegaban o que iban a buscar para que estén en las escuelas, plantean una problemática absolutamente ligada al tema de la desigualdad que no toma la formación inicial, pero que tampoco toma la formación continua. Los 90 en la Argentina son el periodo de mayor inversión en formación docente hasta los últimos 6-7 años en nuestro país, hasta el 2010 diría, y es una inversión que se hace priorizando el trabajo en contenidos y en didáctica, ¿no? Es un periodo, y no sé cómo voy a sintetizar, pero sí me quiero detener en un punto que me parece muy interesante y problemático para pensar, sobre todo porque algunas interpretaciones de lo que pasa en este momento lo asimilan mucho a los 90. Yo creo que estamos viendo otra cosa que la que se vio en los 90 en la Argentina. En los 90, en la formación continua, que es una formación que se mercantiliza, que crece exponencialmente porque aparecía como modo de sostener el trabajo docente, de no caerse de un trabajo estable. El trabajo docente en Argentina todavía tiene normas de un trabajo estable. Crecen una serie de posgrados que investigó una colega que está acá en el Congreso, Silvia Serra, que se llaman posgrados para docentes para trabajar con población en riesgo. Se llaman actualización superior en la atención de jóvenes en riesgo, especialización superior en educación de niños en riesgo social, actualización académica en problemas de enseñanza para niños en riesgo, ¿no? Hay ahí una construcción que hace la formación que dice varias cosas, ¿no? En principio dice la formación no es la misma para todos. Construye quién está en riesgo. Junto con construir quién supone que está en riesgo, empieza a plantear una formación ad hoc para quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Los estudios muestran que ahí no se trabaja por qué esos niños y esas niñas, esos jóvenes están en situación de vulnerabilidad. Se trabaja en adaptaciones didácticas para hacer más fácil y para controlar cuál sería el contenido de la enseñanza. Bueno, otro tema ahí es para pensar bien interesante la construcción de la idea de riesgo, ¿no? Robert Castel, el sociólogo francés, trabaja mucho alrededor de cómo se construye esta idea, qué es lo que significa no solo parcializar un sector de la población, sino nombrarlo como en riesgo. ¿En riesgo para quién? ¿Para ellos mismos? ¿Para los que no estamos en esa situación? Bueno, ahí se abre todo un campo de reflexión. Por supuesto, esto también convivió con otros modos de pensar la formación. No fueron los únicos, pero vuelvo a decir, son los textos políticos promovidos por el Estado en aquel tiempo. Muy rápidamente, los procesos a partir del siglo XXI, estos que podemos
enmarcar dentro del posneoliberalismo, es decir, un tiempo de procesos redistributivos, un tiempo de consagración de derechos, pero también un tiempo de desmonte de lo neoliberal y de muchas contradicciones y de muchas deudas, como me parece que planteó muy bien Beatriz. Yo ahí solo dos ideas. La primera es, en la formación docente, una formación docente que crece de la recuperación de la democracia para acá, la formación docente crece muchísimo porque también crecen los puestos docentes, ¿no? Esa formación docente pasa a ser, que queda muy fragmentada durante el neoliberalismo, pasa a ser gobernada, digamos, por el Instituto Nacional de Formación Docente, que también plantea nuevos contenidos curriculares. En esos nuevos contenidos curriculares hay una agenda mucho más amplia de discusión, que es un modo también de pensar la posición docente. Uno puede analizar los contenidos de la formación y ahí entender de qué modo se piensa qué es un docente, qué docente queremos formar. Esa agenda es una agenda que incluye desde las cuestiones de género, por supuesto, hasta las cuestiones de derechos y de desigualdades. No solo en términos más políticos generales, sino también planteada en términos pedagógicos y didácticos. Y aquí quiero señalar una cosa que a mí me parece bien interesante que trae Flavia Terilli. En los cambios notables que tiene la educación básica para hacerse más democrática, no solo por el ingreso, sino por que sea una experiencia de enseñanza y aprendizaje para el conjunto de los jóvenes y las jóvenes, en las alteraciones de la estructura de la escuela, lo que muestra la pedagogía y la didáctica es que tenemos todavía muchas vacancias respecto de cómo hacer. No hay suficiente densidad de desarrollo para estas alternativas que en cambio sí se han ido abriendo durante los 2000, ¿no? Otros formatos escolares, otros modos de trabajar ciertos contenidos, etcétera, pero todavía con una inmensa debilidad en relación a la cuestión del aula. Para cerrar, 2016 para aquí, hay una inmensa transformación de lo que se venía haciendo. Voy a leer unos renglones. La directora del Instituto Nacional de Formación Docente, explicando por qué hay demasiados institutos de formación docente en la Argentina, dijo en el Congreso de la Nación: es sabido que en general las instituciones más pequeñas y alejadas de los grandes centros urbanos no están en condiciones de ofrecer una formación de calidad, lo que muchas veces genera circuitos de pobreza. Bueno, esta es una definición de la relación entre formación docente e igualdad, ¿no? En vez de pensar, y es una definición del lugar del Estado, en vez del Estado presente para mejorar aquellas condiciones en los lugares más vulnerados, es un Estado que viene a denunciar que los institutos pobres están en pueblos pobres y entonces tienen que dejar de ser institutos, que es lo que se viene ahora en la Argentina, la evaluación, el cierre de muchos institutos de formación docente. Entonces, junto con el recorte, lo que plantea la nueva formación son, por un lado, priorizar los contenidos que evalúa PISA. Es decir, una formación docente absolutamente vinculada con la regulación que producen las pruebas PISA. Esos son los contenidos. Por eso, entre los contenidos prioritarios no están las ciencias sociales. Solo están las naturales, la matemática y la lengua. Segundo, eje en el emprendedurismo y liderazgo. Tercero, eje inmenso y absolutamente novedoso en habilidades socioemocionales. Habilidades socioemocionales que tienen que ver, todo lo que vengo junto con el emprendedurismo y el liderazgo, con el eje en el individuo, ¿no? Es decir, la igualdad no es una responsabilidad ligada a los derechos y a lo que hace el Estado, sino es
una responsabilidad de cada uno de los individuos, ya sea de los estudiantes a los que debemos formar para que sepan autoadministrarse, como de los docentes que tienen que saber formar para esto. Cierro. Yo creo que las agendas de la formación docente son un ámbito muy potente y muy rico para pensar las políticas. En este caso, para pensar las políticas ligadas a la educación básica en tanto derecho. Con esa pregunta podemos barrer muchísimos programas que lamentablemente tienen todavía una vacancia en la investigación educativa. Gracias. La primera reflexión que me gustaría hacer, un poco también a raíz de lo que se ha expuesto por parte de Beatriz y de Alejandra. A ver, es cierto que los países, cuando hablan de la calidad de la educación, sobre todo cuando reaccionan ante los resultados PISA y ante los resultados que los organismos internacionales ofrecen y que amplifican los medios de comunicación y que son motivo, generalmente acaban hablando de la necesidad de la formación del docente. Es decir, lo cual es evidente que una educación de calidad es muy difícil sin unos docentes de calidad o sin una docencia de calidad. Pero la docencia de calidad y la educación de calidad es evidente que no depende exclusiva, ni mucho menos exclusivamente de la calidad del docente. Hay docentes excelentes, sin recursos suficientes o con políticas educativas que segregan a la población en función de criterios que no son precisamente los de una inclusión social, que malbaratan, podríamos decir, que estropean la calidad del docente. Por lo tanto, cuando estos discursos se centran tanto en el docente, yo creo que lo primero que hay que decir es evidente que es importante esa formación y nadie debe escapar a una autocrítica fuerte de cómo estamos trabajando la formación del docente, pero es evidente que esa no es el único factor que hay que corregir en una política educativa que oriente hacia una sociedad más inclusiva, hacia una sociedad más democrática, donde la diferencia sea compatible con la igualdad, donde haya un concepto de calidad que necesariamente tiene dos vectores. Uno, el de la equidad, y otro, el de la excelencia. Porque si nos quedamos solo con la equidad, otros se quedarán con la excelencia y acabarán ganando. Y si nos quedamos solo con la excelencia, vamos a estar incómodos porque no es, entiendo, la forma de entender la educación como un derecho para todos. Por lo tanto, en ese cruce es en el que el docente necesario hoy requiere un replanteamiento, como se ha dicho ya y como todos los que estamos en esta sala seguro que hemos leído 100 veces, ¿no? Pero quisiera ubicarlo en este primer momento diciendo esta no es la solución al problema, esta es un factor importantísimo de la calidad de la educación y de la democracia, pero los gobiernos tienen una responsabilidad total en la manera como diseñan sus políticas educativas en cuestiones como, por ejemplo, la libertad o no de elección de centro, la segregación, el tratamiento de la desigualdad, como se hace, la identificación de guetos y de sectores con un afán, diríamos, en cierto modo asistencial y de ayuda, cuando en realidad lo que hace es generar más diferencias con desigualdad, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy a empezar a plantear mi exposición. Si puedes, pasamos la siguiente. En primer lugar, voy a hacer una descripción muy breve. ¿Cómo está la formación de los docentes en España? ¿Cómo está? Para los que no son conocedores del tema, hasta hace poco, hasta los años 2007, el título para ejercer, para ser maestro de educación infantil o educación primaria, que llega hasta los 12 años más o menos de edad, era el título de, hasta el año 2007, era el título de un diplomado, una titulación de 3 años de carrera universitaria. Para ser profesor de educación secundaria se necesitaba tener una carrera completa de 4 o 5 años y después un curso un certificado de aptitud pedagógica, que es un curso de preparación breve, muy breve, que les permitía acceder a la docencia. Esto cambia en el 2007 y pasa a ser necesario la obtención del grado, es decir, una carrera de 4 años como todo el resto de carreras, para poder ser maestro de educación infantil o maestro de educación primaria, y
la necesidad de tener un máster de formación de secundaria para poder obtener, las personas que tienen un grado en cualquier área disciplinar, historia, geografía, poder acceder a la educación secundaria que va desde los 12 hasta los 18 años. Por lo tanto, la noción de educación básica no existe en España. Sí que existe el concepto, evidentemente, pero administrativa y normativamente no existe como tal. Creemos que el primero que hay que entender es que ese concepto se tiene que traducir en una normatividad. Es decir, debemos ir hacia un modelo de educación básica. Un modelo de educación básica que, como veremos ahora, supere las dificultades y los puntos débiles que tenemos e intente pues, amplificar los positivos, ¿no? Por lo tanto, primera idea, pasamos de los años 70 al 2007 de ser fuera de la universidad adentro de la universidad y además con una categoría igual que cualquier otra carrera. Vamos a pasar al siguiente. Lo cual, ¿qué ha querido significar en nuestro país? Pues que hemos estado viviendo durante toda la historia con dos tradiciones claramente diferenciadas, la del magisterio y la de los profesores y profesoras, la del profesorado. Esas dos tradiciones tienen formaciones distintas, como ustedes han visto. En un caso es una formación de 4 años pedagógica, didáctica, etcétera, y en el otro es de 4 años disciplinaria y después un curso o un máster. Son dos formaciones distintas, pero también dos maneras de entender la aproximación a la educación distintas. En el caso del magisterio está clara, yo creo que todos, no hace falta que insista en ello, que es una formación que de salida ya de entrada tiene un nivel de vocacional importante. En cambio, la de secundaria no siempre se puede garantizar que el que acaba haciendo esta formación de secundaria tenga ese nivel vocacional suficiente. Hay que decir una cosa, hoy día, luego lo insistiré, para ser un buen docente es necesaria la vocación, pero no es suficiente. Probablemente tenemos docentes con mucha vocación y poca preparación. Y este es un tema muy grave, porque eso va a debilitar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, y no me refiero a los aprendizajes que mide PISA. Me refiero a los aprendizajes para la convivencia, para una sociedad inclusiva, para entender lo que quiere decir una sociedad democrática, para profundizar en los valores de la democracia. Esos son aprendizajes tan grandes, con la A tan grande, como las matemáticas y lo otro. Pero para darle calidad a esos aprendizajes necesitamos unos docentes con mucha vocación, con mucho compromiso, más que vocación, compromiso, con la persona que está aprendiendo, con las familias, con la sociedad, con una sociedad inclusiva, todo lo que queramos, pero preparados, porque es mucho más difícil hoy ser docente y mucho más complejo la tarea del docente que la de hace un tiempo, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a seguir en esta, que está en la anterior. Por lo tanto, tenemos dos diferentes culturas, dos diferentes percepciones profesionales y, por otra parte, la necesidad de avanzar hacia un modelo de educación básica que es el que hay prácticamente en toda Europa o en la mayoría de países de Europa. Tanto la apuesta que hacemos en ese instante en los debates que se están teniendo, que coinciden en algunos aspectos, por ejemplo, uno es avanzar hacia un sistema de educación básica que pudiéramos situar entre los 16 años de edad de los alumnos, con un periodo previo 0-3, de obligatoria oferta por parte del Estado y probablemente opcional en nuestro sistema por parte de las familias, pero de obligatoria oferta por parte del Estado, y de 16-18 con unas matizaciones de especialización, etcétera, que situarían a ese docente con la necesidad a lo mejor de una profundización en algún tipo de cuestiones. Ese sería el marco de esta educación básica. Siempre dentro de un modelo de sistema educativo comprensivo, sistema educativo que no separa a la población antes de los 16 años y que pretende, incluso en algunas propuestas, alargar la obligatoriedad hasta los 18, aunque eso es un tema que está en discusión y evidentemente no es el tema que nos ocupa ahora. Para poder superar estas dos culturas hacen falta no solamente dos planes de estudio distintos, ni cambiar cómo se accede para ser maestro o ser profesor de secundaria. Para cambiar esas dos culturas hacen falta muchas cosas más. Y, por ejemplo, una muy importante, ir a un cuerpo único de profesorado en el acceso al trabajo. En ese instante hay un cuerpo de profesorado de magisterio y un cuerpo de profesorado de secundaria, con unos sindicatos detrás que defienden legítimamente los intereses de los colectivos respectivos. Pero probablemente ese debe ser un punto importante a atacar en el sentido de atacar para resolverlo, porque si eso no se resuelve vamos a seguir en dos culturas distintas. Por lo tanto, el tema no es solamente de diseño curricular, sino también de políticas laborales
en el sistema educativo. Esa es la situación en la que nosotros estamos y por eso creemos que deberíamos ir a un sistema de formación docente más coherente con la filosofía del aprendizaje a lo largo de la vida, y es que un docente cuando empieza no tiene por qué quedar encasillado toda su vida para trabajar con alumnos de infantil o alumnos de primaria o alumnos de secundaria, sino que tiene que tener vías fáciles de movilidad interna que le permita, con una formación fuerte de salida, poder ir complementando su formación mediante formación continua, mediante nuevos títulos, lo que sea, para poder tener una movilidad horizontal también dentro de su tarea. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, antes de pasar a la siguiente, que es la de los docentes, yo quisiera hacer una reflexión que encaja con esa. No, la puede dejar, la puede dejar. Aquí vamos a poner un poco unas características que todos nosotros conocemos. Yo voy a insistir en algunas de ellas, pero sobre todo las pongo porque quiero llegar a una conclusión final después de esto. Es decir, esta formación de estos docentes que decimos aquí no se puede hacer solo en las aulas universitarias. Es una formación que desde el primer día ha de estar compartida con las escuelas. Pero no podemos dejar la presencia nuestra de las universidades y de los departamentos porque hay una parte de la formación de ese docente que, como bien se ha indicado aquí, no necesariamente se puede aprender en el mundo del aula. Se puede reflexionar sobre el mundo del aula desde claves de formación política, sociológica, pedagógica, teórica, histórica, para reflexionar sobre esa realidad. Pero debemos de añadir a esa formación que se pueda obtener de la escuela la formación que viene de la universidad. Lo que sí que es cierto es que no se puede plantear una formación docente hoy al margen de cuál es de cuál es el modelo de sociedad en el que estamos. Estamos en una sociedad claramente, desde el punto de vista económico, en una situación de crisis, con una precariedad laboral importante, también con unos niveles cada vez más progresivos de conectividad, de robotización, de digitalización, lo cual no podemos perder de vista, porque son necesidades que lo que no pueden es ocupar todo el espacio de la formación de un docente, ni mucho menos, al contrario, deben ser utilizados para también hacer un análisis crítico de lo que quiere decir una sociedad por este camino, pero que necesariamente tenemos que contemplar, y debemos de orientar una formación de un docente que sea capaz de poder jugar en lo que es el ambiente de un aula y en el contexto de sus alumnos y alumnas, de un territorio, de unas familias, para poder avanzar hacia sociedades con unos niveles de sostenibilidad, de igualdad, de equidad, como decíamos antes, más inclusivas. Para hacer eso, es evidente que el docente que necesitamos no debe ser un docente que sea un especialista en un ámbito del conocimiento y punto. Necesita muchos otros tipos de competencias y conocimientos, no solo competencias, para poder, entre otras cosas, abordar estas cuestiones que planteo aquí. Y de estas voy a destacar, me interesa destacar dos de ellas. La primera, lo de que ha de ser un buen experto en el aprendizaje. No me refiero a que sepa psicología del aprendizaje, ni didáctica, es evidente que eso se ha de saber. Pero además, ha de ser capaz de entender que la sociedad donde estamos ahora no es una sociedad en la que la calidad del aprendizaje se obtenga mediante el aprendizaje solo de unos contenidos, sino también con la capacidad de la persona para crear nuevos aprendizajes. Y esto supone que él, ese docente, ha vivido alguna situación en su formación donde también ha sido actor, protagonista y creador de aprendizajes. Y no estamos con modelos pedagógicos, y hablo ahora en particular nosotros aún, suficientemente extendidos como para decir que las facultades, en los lugares donde se forman los docentes, estamos practicando las modalidades, las metodologías y los enfoques que teóricamente explicamos, pero que no estamos practicando en la formación de esos docentes. No estamos utilizando los enfoques transversales, competenciales, la capacidad de creación de conocimiento. Todo lo que estamos declarando que ha de ser la escuela del futuro, donde tienen que ir estos docentes, no lo estamos tomando como referente para la práctica docente en las aulas universitarias donde estamos formando. Y si no nos ponemos las pilas, decimos nosotros, si no cargamos baterías para que eso sea así, vamos a perder una parte importante de la jugada en la que estamos. Y no vamos a perderla simplemente, sino que probablemente otros la puedan ganar. Y lo van a ganar desde perspectivas muy distintas, desde perspectivas alternativas en las que es fácil prescindir de la universidad y plantear formación de docentes directamente en el aula y a partir de aquí dándoles títulos. Y esto existe y está cada vez más extendido y todos conocemos. Para que estas propuestas no avancen más allá, debemos ser capaces de formar en lo que es necesario hoy y de formar desde una perspectiva crítica y reflexiva, pero actuando en primer lugar con nuestras maneras de formar en las universidades. Porque no estamos haciendo todavía una revisión crítica suficientemente fuerte
para poder defender con fuerza toda esta dimensión más crítica, más de reflexión sobre la práctica, más de formación propiamente que corresponde a lo que podría ser una universidad, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Aquí he apuntado algunas cuestiones que nos deberíamos de plantear a fondo y que nos estamos planteando las universidades. En este caso, luego me referiría a unos documentos. Creo que es importante pensar que en estos debates que estamos hablando, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Educación tiene un papel muy activo, muy autocrítico, y está haciendo un análisis muy fuerte de lo que estamos haciendo. Existen otros colectivos que también están haciendo propuestas y análisis fuertes, Colegio de Doctores y Licenciados. En el caso particularmente nuestro, en el caso de la Universidad de Barcelona, estamos liderando con las universidades de toda Cataluña y el Gobierno de Cataluña un planteamiento de reforma de la formación docente y otros movimientos a nivel de Estado que también se están produciendo. Los puntos en los que entendemos que se tienen que producir cambios, ¿dónde están las cuestiones que de alguna forma los retos de este nuevo modelo? Para nosotros está en esta lista de cosas. He puesto puntos al final para no querer cerrarla. Primero, tenemos un debate abierto sobre el equilibrio entre los saberes profesionales y los académicos. Este es un debate que en la literatura sobre el tema, todos los que estamos aquí sabemos que está abierto. Este debate pues, requiere un análisis más en profundidad, sobre todo teniendo en cuenta que si vamos hacia un único docente, o hacia un docente que pueda ser polivalente para toda la educación básica, si partimos de la realidad actual y vamos hacia ahí, vamos a tener que avanzar de manera que al final consigamos unos maestros que sean más profesores y unos profesores que sean más maestros, porque la educación básica está exigiendo un perfil profesional un poco mixto entre lo que debería de ser un maestro en el sentido clásico del término que siempre hemos entendido y un docente de secundaria. Necesita, como hemos planteado antes, un enfoque mucho más común y polivalente. Aquí he puesto algunas ideas de las que me parece que son básicas, pero sobre todo insistiría mayor vinculación, como he dicho, saberes académicos y profesionales, mayor vinculación entre la formación académica y las escuelas. Estamos insistiendo y se está planteando que la Administración identifique claramente escuelas que pueden ser escuelas de prácticas, pero que escuelas de prácticas que no solamente sea un sitio donde va el alumno a hacer una práctica, sino que se implican y comparten con la facultad el plan docente de ese docente. Y, por lo tanto, donde los maestros y profesores de esas escuelas también participan de partes de formación teórica en la facultad y donde el trabajo que se hace desde las asignaturas y planteamientos más teóricos, más filosóficos, sociológicos, políticos sobre la escuela, el papel del sistema educativo, se hace también sobre la propia realidad de las aulas y de los territorios donde esos estudiantes están. Esta vinculación no es fácil. Esta vinculación no se puede tampoco ofrecer de forma que cualquier persona que quiera acceder a los estudios tenga garantizada segura una formación suficiente, por lo tanto tiene planteamientos difíciles de completar, pero que es una. Otra de las ideas que nos parece importante insistir es para precisamente que esa vinculación entre universidades y escuelas no sea una cosa casual, sino que sea realmente un nuevo estilo de trabajo, la necesidad de promover proyectos de innovación y de investigación entre escuelas y universidades. Proyectos de innovación e investigación y +D, donde participen maestros o docentes de escuelas con académicos de las universidades. Este proceso de aproximación es el que entendemos que puede hacer cambiar hasta cierto punto la cultura docente en las universidades y también la de la formación de los docentes. El último punto, aunque es importante, es intentar atraer realmente los mejores estudiantes de secundaria con mejores expedientes y vocación para la formación de docentes y también atraer a los mejores formadores de docentes posibles. Yo creo que el nivel de exigencia que tenemos en las universidades tiene que subir, el rendimiento académico de los estudiantes y también el nivel de excelencia, entre comillas esta palabra, del profesorado que forma docentes. Y esos dos aspectos son cosas que podemos nosotros también incidir en ellas y corregir. Pasamos al siguiente. Cuestiones críticas. Primero, hay que debatir el tema del acceso a los estudios. Todos los estudiantes que quieren acceder a estudios docentes pueden acceder. Nosotros estamos planteando que hay unas condiciones mínimas para poder acceder bien y cursar los estudios que nos parece necesario exigir. En segundo lugar,
Tenemos unos claustros de profesores en las facultades con un tanto por ciento a veces excesivamente elevado de docentes universitarios que hace muchos años, algunos desde que acabaron su secundaria, que no han pisado un aula de una escuela, y por mucho que den asignaturas teóricas necesitan ese referente, compartirlo para poder abordar claramente cuestiones como las actuales en la docencia. La mayoría de cuestiones importantes de un docente hoy no se pueden aprender en abstracto, se tienen que aprender en concreto y reflexionando sobre esa práctica. De ahí que las prácticas y el practicum sea quizás uno de los temas centrales que hay que corregir, lo cual quiere decir identificar muy bien los centros formadores de prácticas. No tienen que ser siempre centros excelentes, tienen que ser centros que permitan la variabilidad de lo que es la realidad del sistema educativo, centros complejos, centros con dificultades, centros con proyectos de innovación, pero eso requiere un trabajo conjunto con la administración o con el municipio, depende del lugar, que permita ese conjunto, esa vinculación mayor entre universidades y... Y por último hay un elemento muy importante que también ha generado y está generando un espacio de discusión interesante, que es qué pasa en los 2 primeros años de acceso a la función docente. Esos años que algunos dicen de inducción, otros de profesorado novel, ¿cómo se abordan esos años? Esos años son clave. Ahí tenemos 2 posiciones extremas. Quien dice que las universidades hagan lo que les dé la gana porque ya lo arreglaremos en estos 2 años. Eso es impresentable desde mi punto de vista. Y quien dice que una vez acabado la universidad su formación, la persona va y entra en el sistema y se ha acabado. Estamos coincidiendo casi todos, por lo menos en el caso nuestro, en España, en que es necesaria una inducción, un proceso, llamémosle un docente interno, residente en los centros, después de haber acabado sus estudios, que durante un año y medio viva la realidad de un centro en condiciones igual que cualquier otro profesor, pero sin que eso le signifique ninguna garantía más que está aún en un proceso de incorporación al centro. Y ese tema es el tema que está abriendo en ese instante también una parte importante de la discusión. Y pasamos al siguiente. ¿Qué oportunidades y qué amenazas tenemos o qué estamos viendo que puede estropear un poco el tema, ¿no? Bueno, la actitud del profesorado universitario. Si somos capaces de hacer una autocrítica y de cambiar el modelo como estamos trabajando algunos, pues probablemente esto va a ayudar a tirar adelante a una velocidad mayor. Si hay una resistencia fuerte, eso puede ser un obstáculo muy grave respecto a cosas que todo el mundo coincidimos en todos los congresos del mundo y en todos los debates, pero que luego en la práctica de nuestros departamentos, en nuestras universidades, nos resistimos a cualquier cambio. Somos una especie especialmente consagrada a la resistencia al cambio. Entonces, eso es un problema serio, porque si no hacemos este paso va a ser muy difícil que todo lo que estamos planteando aquí sea posible. Las condiciones laborales del profesorado universitario son, en el caso de nuestro país en ese instante, muy preocupantes. Ha habido un proceso de dividir plazas clásicas cuando llegaba la jubilación en pequeños contratos que dificulta cualquier trabajo en equipo de los docentes de una facultad, cualquier enfoque de transversalidad. Es decir, que ahí tenemos un tema que o cambia eso o realmente va a ser muy difícil. La actitud de la administración educativa puede ser muy activa, pero también puede ser muy resistente. Puede estar presionada por organizaciones profesionales, como estamos viendo aquí, que pueden estar muy a favor de un cambio de este estilo, y de hecho lo están, muchas de ellas, pero que después en la práctica, cuando tienen que tomar las decisiones, sean más lentas o incluso con un cierto cinismo son defensoras de este modelo, porque luego no lo practican. Y después el último punto. Atención con las propuestas alternativas en la formación de docentes, que están apareciendo fuertemente, empezaron en Estados Unidos, están en Inglaterra, en Reino Unido, y están presentes en nuestros países, que son propuestas que tienen una presencia pública importante de una cierta garantía de calidad, que no dudo, pero que están enfocando fundamentalmente la necesidad de que un buen docente lo que se forma es en la práctica, en estos 2 últimos años. Y por lo tanto, que antes que haya hecho lo que quiera. Y esto es muy bonito, porque incluso yo puedo pensar, hombre, un músico pues es excelente que entre en la escuela. Bueno, pero eso es una cosa determinada, una especialidad, un aspecto concreto. Pero que el cuerpo docente de una escuela de primaria, de secundaria, esté formado por personas que simplemente la formación que han tenido es la que le va a dar los 2 primeros años de trabajo, me parece grave por varias razones. La primera, esos enfoques generalmente coinciden con enfoques de que lo que importa es formar un experto en la instrucción necesaria
para que los resultados que mediáticamente son más importantes o que los gobiernos coinciden en que son importantes obtengan resultados elevados. En el mejor de los casos, para evitar problemas de convivencia en las aulas y, por lo tanto, gestionar socioemocionalmente todo lo que sea necesario para que ese no sea un problema. Pero no hay planteamientos en la formación que se plantea con esa visión de 2 años, por decirlo de alguna manera, o de 1 año, de incorporación directa a la práctica, de reflexión fuerte sobre lo que quiere decir desde el punto de vista político, social, teórico, comprensión crítica, pensamiento crítico sobre la escuela, propuestas de alternativas, cómo se abordan las cuestiones de inclusión social, no el tratamiento del déficit, sino el tratamiento de la diferencia en un contexto de igualdad. ¿Cómo se trata eso? Eso no se puede tratar solo a partir de la práctica. Eso requiere también unos momentos de reflexión, de análisis personal, de toma de postura, de compromiso ético. Y eso hemos de poderlo defender con fuerza, igual que cualquier formación para iniciarse en la práctica reflexiva, en la investigación sobre en el aula, todos estos aspectos que desde la universidad deberíamos de ser capaces de ofrecer. Si no hacemos esto en las universidades, vamos a tener una responsabilidad importante de un cambio fuerte en la formación de docentes, porque estas alternativas son más atractivas generalmente, están muy asociadas al mercado de trabajo. El mercado de trabajo está evidentemente orientado desde la Administración y la Administración, por desgracia, está orientada fundamentalmente y en estos momentos por las organizaciones internacionales y el mercado en cuanto a lo que importa de la educación. Pasamos al siguiente y acabo. Aquí les he puesto, bueno, estos objetivos los podemos pasar, porque no hemos, estos objetivos los hemos de poner. Nosotros, en definitiva, esto sería más largo de explicar, lo que defendemos es ir hacia una formación de un docente que tenga un grado y un máster. Todo lo que estamos hablando de lo que debe ejercer un docente requiere competencias de las que internacionalmente se hablan de competencias de nivel de máster en los indicadores de Dublín. No es un profesor que replique contenidos, que explique en clase, es un docente que tiene una responsabilidad mucho mayor, que tiene que resolver situaciones imprevisibles, con una cierta incertidumbre, trabajar con públicos muy diferentes, familias de niveles diferentes, complejidades diferentes. Eso es un nivel claramente de máster. Por tanto, apostamos por una formación mucho más completa de la actual, con una formación más fuerte, tanto en aspectos pedagógicos como incluso disciplinares, y con esos años de residencia o de inducción que le permitan entrar en el mundo del trabajo con una formación más completa. Y por último, la última, aquí les he puesto algunas webs de la Conferencia de Decanos, del Consejo de Colegio de Doctores y Licenciados y del Programa de Mejora e Innovación, que es el que les he comentado antes, que coordino yo, del Consejo Universitario de Cataluña, donde pueden encontrar propuestas y más extensamente cuestiones de las que hemos hablado, además de otras organizaciones y grupos, como el de Palma y el Grupo Atlántida y otros que están también haciendo ofertas. Muchas gracias por su atención.